Muy buenas a todos, bienvenido a este segundo vídeo. Aquí en esta ocasión vamos a analizar la situación del Bitcoin, ¿vale? Vamos a ver sobre todo dónde estamos, de dónde venimos, cómo proceder las próximas semanas y qué esperar, sobre todo qué esperar, qué planteamientos podemos hacer sobre BTC. Para ello vamos a volver un poquito hacia atrás. Vemos uno de los últimos análisis que hice sobre el Bitcoin en gráfico de H4 y planteaba la posibilidad de que, bueno, quizá podríamos estar ante un esquema distributivo con pendiente alcista. Esquema distributivo con pendiente alcista. Huellas que me sugerían esto, sobre todo volumen, estos picos de volumen alto y constante, son huellas bastante significativas de que hay una alta volatilidad y que esa alta volatilidad generalmente se relaciona a una entrada muy agresiva de vendedores, ¿no? Además de eso, pues evidentemente el mercado estaba comportando bastante genuinamente sobre esa dinámica alcista, generó este exceso que fue acompañado, además de por un gran volumen, por un movimiento bajista o por el inicio de un gran movimiento bajista que ya nos denotaba la posibilidad de que podríamos estar ante un esquema de estas características. Eh, Podéis profundizar un poquito más sobre el entendimiento de este tipo de estructuras. Esto forma parte de mi libro, La metodología Wyckoff en profundidad, y en él podéis ver pues, un poco cómo la explicación y razonamiento que tiene este tipo de comportamientos con pendiente. Como vemos, pues de momento se está desarrollando tal cual se planteó. Vemos que esa sacudida ha tenido la reacción total bajista esperada, que era alcanzar como mínimo la base de esta dinámica alcista. Y más allá de eso, lo que ha conseguido es movimiento bajista, un test, ¿vale? Muy importante, test, que sería pues el test, el PSI, las point of supply de este esquema distributivo, y estamos en situación de continuar las caídas, ¿vale? Mi planteamiento de escenario es que si algo no sucede que cambie radicalmente el contexto, el control del mercado, es altamente probable que vayamos a estos niveles. Esta zona de alto volumen previa posiblemente sea aquella que atraiga el precio y que pueda dar origen a partir de ahí a alguna rotación alcista. Pero si no cambia nada, me parece que el contexto distributivo se está construyendo y que es altamente probable que, además de esta primera reacción, tengamos alguna otra más, ¿vale? Tengamos alguna otra más. Vamos a ampliar el gráfico temporal, el semanal. Lo que vemos es un poco, si has visto el vídeo del SP500, el cual también te recomiendo que lo veas si no es así, estamos un poco en la misma dinámica. Estamos un poco en la dinámica de este contexto alcista, que algunos se preguntará, pues vaya canal has tirado. No, no lo he tirado yo. Esto es un canal de regresión lineal que utiliza la estadística para determinar cuáles son los límites más apropiados en base a esa distribución de precios, ¿vale? No es que yo lo dibujo así y me fío más de la estadística que de los canales que podamos crear algunos de nosotros discrecionalmente. Entonces, la clave de esto es que aquí tenemos una acumulación, que aquí tenemos otra acumulación y que el mercado está despegando. Bueno, mi punto de vista es que en algún momento tiene que corregir, ya sea de esta manera lateral o sea con algún tipo de profundidad un poco mayor. Quiero decir, o corrige en tiempo o corrige en precio, pero algo tiene que hacer. No va a seguir subiendo de manera indefinida como ha hecho aquí, porque no es natural, no es normal y no es el comportamiento habitual de los mercados, ¿vale? Si bien es cierto que Bitcoin, en este caso, sí que tiene le podemos otorgar un punto de incertidumbre desde manejar este tipo de contextos, porque vimos que en el pasado, cuando empieza un movimiento alcista, pues es realmente complicado que pare. O sea, le cuesta mucho parar cuando realmente coge tendencia. Pero me voy a lo más reciente, y lo más reciente es esto que vemos en pantalla. Y esto que vemos en pantalla es que nos dice que, vale, que después de un movimiento impulsivo, generalmente aparece un equilibrio para detener ese movimiento y para dar origen a uno posterior. El mercado se mueve en ondas, impulsos y retrocesos, y lo normal es que venga algún retroceso. Mi planteamiento en el más medio plazo sigue esperando esto. Además de que estamos en la parte alta de este canal alcista, me parecería lógico que el precio vaya a buscar de alguna manera la parte baja del canal. La parte baja del canal, como digo, ya sea por tiempo o por precio, ya sea porque ahora sigan construyendo aquí una causa que le haga aplanarse y llegar a la parte baja, como sucedió aquí, o bien porque realmente se genere una distribución importante en este punto y venga a hacer esto, y venga a esta zona.
para mí este es el escenario que más me gustaría ver, y que aquí más pendiente estaría esperando para comprar, ¿vale? Porque el mapa de ruta a continuación, después de hacer este movimiento bajista, sería favorecer compras sí o sí en el más largo plazo. Ese es mi punto de vista, esos son mis escenarios. Esta entrada de venta evidente, pues es bastante significativa, bastante significativa. Puede ser, alguno decía, puede ser que sea algún comportamiento de absorción para continuar, puede ser. Por eso digo, yo siempre digo, la premisa en la que me baso todas mis hipótesis es que cada acción del mercado debe confirmarse o rechazarse por la subsiguiente acción del precio. Entonces, si esto es una absorción de la gente que está posicionando en venta para seguir subiendo, quiere decir que los compradores han tenido la capacidad suficiente de darle la contrapartida a todos los vendedores y aún así quieren seguir empujando el precio al alza. Si ese es la lógica subyacente de base de este comportamiento, tenemos que ver que las siguientes velas, como esta, que no está haciendo absolutamente nada, que las siguientes velas siguen empujando arriba. ¿Vale? Siguen empujando arriba. Esa es un poco la lógica detrás de este comportamiento de posible absorción. Y de igual manera, si realmente esto es un upthrust muy violento, acompañado por un gran volumen, tenemos ver que tiene continuidad bajista. Continuidad bajista. De momento estamos viendo bastante indecisión. Esta vela es indecisión total. Ni por arriba ni por abajo. Hace un mechazo por arriba, hace un mechazo por abajo y cierra en el punto de partida. Vale, le podemos dar cierto margen. Pero si realmente pasan más velas y no vemos esa muestra de debilidad o la muestra de fortaleza, realmente entenderemos que ese movimiento posiblemente se haya debido a alguna situación anómala o algún comportamiento para hacer algún tipo de reset sobre la valoración del mercado y ya está, sin más. No podríamos otorgar una connotación, una intencionalidad implícita detrás de ese movimiento, que aparentemente, como digo, pues tiene indicios de que puede ser una entrada agresiva de vendedores. Pero esa entrada agresiva de vendedores tenemos que verla o tenemos que confirmarla con la posterior reacción del precio. Si el mercado se mantiene igual, pues es evidente que no ha entrado una gran cantidad de vendedores o que ha entrado pero ya ha salido. ¿Vale? Eso es importante. Cuando entran los vendedores o los compradores, pero además la continuación del movimiento. Si tiene continuidad o no ese movimiento es lo que confirmará si definitivamente realmente entraron vendedores dispuestos a seguir vendiendo. Entonces, más allá de eso, todavía yo le puedo dar un poquito de margen. Mi mapa es que venga a visitar la parte baja. Si lo hace en términos laterales, pues bien. Si lo hace en términos correctivos, mejor. ¿Por qué mejor? Porque estaríamos en disposición de alguna manera validar o de naturalizar este movimiento, el movimiento alcista de impulsos y retrocesos. Eso es mucho más sano para la tendencia de largo plazo, observar ese comportamiento, que observar un movimiento pues, prácticamente sin parada. Además, ya nos hemos metido, como pongo aquí, dentro de la zona de valor del último perfil, bueno, que prácticamente ya se ha tocado, se ha cubierto ese principio operativo por volume profile, que nos habla de que el mercado, si reingresa en una antigua zona de valor, hay un 80% de probabilidad de que alcance el extremo opuesto de dicha área de valor. En este caso, pues prácticamente ya lo ha alcanzado, así que estaría cubierta esa estadística. Más allá de eso, pues bueno, me parece interesante seguir buscando este movimiento correctivo. Me parece interesante. Además, podría ir a visitar al BIPOC, podría hacerlo en el BIPOC, ¿vale? BIPOC, nivel de volumen de máxima negociación de esa estructura, pues ¿por qué no que aquí se genere cierta distribución o lateral y que venga a visitar esa zona? Vamos a estar pendiente de eso. Para mí, me gustaría o que al menos haga este test al BIPOC y si puede ser que retroceda un poco más, mejor. Y que luego lo recupere, ¿vale? Pero que retroceda un poco más, dar un poco más de naturalidad al movimiento, ¿vale? De impulso, retroceso, impulso, retroceso. Estamos en esa sen. Impulso, retroceso. Impulso, eso es lo que queremos ver para ver que el mercado se mueve con cierta normalidad, ¿vale? Sin más, espero que te haya parecido interesante. Si es así, dale al like, compártelo y te leo en los comentarios. Un saludo, hasta luego.